Continuando con la clase sobre los signos vitales, tal vez vamos a ver lo que es la temperatura. Prácticamente como concepto sería la magnitud física que puede ser determinada por un termómetro que caracteriza de manera objetiva el grado de calor corporal. Normalmente entre 36,5 a 37,5, por debajo de 35,5 hablamos de una hipotermia, por arriba de 38,5 hablamos de fiebre. La temperatura normal del organismo es el resultante de un equilibrio entre la producción de calor y su eliminación. Ejemplo, realizar ejercicio físico eliminamos calor a través del sudor. Entonces ese equilibrio prácticamente es lo que caracteriza lo que es la temperatura. Variaciones fisiológicas que vamos a encontrar en condiciones de salud, diversas actividades y procesos fisiológicos normales afectan la temperatura corporal. Durante el ejercicio la temperatura corporal aumenta por la producción de calor por los músculos esqueléticos en la contracción. Las emociones intensas como el enojo también elevan la temperatura corporal debido al efecto de lo que son las catecolaminas. La ingesta de alimentos aumenta el índice metabólico y por tanto la temperatura. Recordemos que es un proceso de transformación de los alimentos y esto genera calor. Por otra parte, el reposo y el sueño disminuyen el metabolismo y en consecuencia la temperatura. El índice metabólico basal también puede variar la edad, de tal forma que en las personas mayores la temperatura corporal suele ser más baja que en adultos jóvenes. Son variaciones que podemos encontrar en lo que se refiere a lo que es la temperatura. Entonces la determinación de la temperatura corporal proporciona con frecuencia una indicación valiosa en cuanto a la gravedad de la patología del paciente. La temperatura normal del cuerpo de una persona varía dependiendo de su género, su actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día y en las mujeres la fase del ciclo menstrual en la que se encuentra. Normalmente, de acuerdo a la Asociación Médica Americana, puede oscilar entre 97,8 Fahrenheit hasta 99 Fahrenheit o, hablando en grados centígrados, que es lo que utilizamos nosotros, 36,5 a 37,2 grados centígrados, la temperatura normal. Entonces existen algunas tablas que permiten transformar lo que es los grados Fahrenheit, a lo que es centígrado, que es lo que estamos utilizando como medida de la temperatura. Para transformar la Fahrenheit prácticamente sería lo que es la temperatura en grados centígrados por 1.8 más 32. Y para transformarlo a grados Celsius, la temperatura en Fahrenheit menos 32. Esto lo vamos a dividir entre 1.8. Esa es la fórmula que nos permite transformar de Fahrenheit a centígrado y de centígrado a Fahrenheit, que la tienen que tener presente ustedes, porque igual vienen pacientes de otros continentes, por decirlo así, pueden ustedes atenderlo y el paciente no va a entenderle cuando usted le diga centígrado, va a entender en Fahrenheit. Entonces este equilibrio en la producción y pérdida de calor por el cuerpo debido al metabolismo prácticamente relacionada con la combustión química de nutrientes. El centro termorregulador está en el hipotálamo. Recordemos que es un lugar que va a regular las variaciones en la temperatura. Lesiones a ese nivel también pueden alterar lo que es la temperatura. Cuando la temperatura sobrepasa el nivel normal, se activan mecanismos como la vasodilatación, aumento del calibre, hiperventilación y sudoración que promueven la pérdida de calor. Si por el contrario la temperatura cae por debajo del nivel normal, se activan mecanismos como aumento del metabolismo, contracciones espasmódicas o escalofríos. Entonces tenemos mecanismos reguladores autónomos para eso. Si hay calor, inmediatamente se va a dar una vasodilatación, una hiperventilación y la sudoración. Si hay frío, inmediatamente va a aumentar las contracciones espasmódicas para lograr producir calor. Los dos términos utilizados son la termogénesis y la termólisis. Termogénesis es el calor producido, la termólisis es el calor perdido. Podemos conceptuar a la temperatura como el grado de calor mantenido en el cuerpo por el equilibrio entre la termogénesis y la termólisis.
Entre los mecanismos fisiológicos principales vamos a tener algunos regulados principalmente por el sistema nervioso y el sistema vascular. En la parte nerviosa vamos a tener lo que es el hipotálamo como el termostato, o sea, el que capta las variaciones de temperatura. Y la parte vascular sería la piel y los receptores. Entonces, en lo que se refiere a hipotálamo, en la parte anterior, la termólisis, en la parte posterior, la termogénesis. En lo que se refiere a termólisis, los mecanismos que utiliza el cuerpo serían la evaporación, la radiación, la conducción, la convección, que son prácticamente mecanismos físicos de lo que es pérdida de calor. Estamos hablando de perderlo a través de evaporación, a través de radiación, a través de conducción, a través de convección. En la termogénesis los mecanismos van a ser prácticamente el metabolismo basal, la acción hormonal, movimiento muscular, temblores, termogénesis sin temblor en el recién nacido. Entonces estos son mecanismos para aumentar la temperatura y estos son mecanismos para disminuir la temperatura, regulados por lo que es el hipotálamo anterior y posterior. En lo que se refiere a la piel, están los receptores para el frío y para el calor. En el caso de las funciones, estas van a responder ante los estímulos con vasoconstricción o con vasodilatación, que serían los mecanismos principales de la regulación de la temperatura a nivel de la piel. Entonces, como ya lo decíamos, esta temperatura es captada por la piel, termorreceptores, la información va a ascender, va a llegar a la parte del hipotálamo y luego a la corteza. La respuesta voluntaria va a ser prácticamente el movimiento del temblor y también en la parte involuntaria, principalmente involuntaria. En el caso de a nivel hipotálamo también tenemos funciones glandulares con las hormonas estimulantes, ejemplo, la TSH estimulante de la tiroides, aumentando la actividad metabólica. También podemos tener efectos sobre las glándulas directamente, como las suprarrenales, como la adrenalina, que también va a ayudar a aumentar la actividad metabólica. En el caso de la acción directa sobre las glándulas, tenemos la transpiración. En el caso de la piel también tenemos la constricción o dilatación de los vasos sanguíneos dependiendo de la respuesta. Entonces, la diaforesis va a ser la transpiración visible de la frente y parte superior del tórax, como también otro mecanismo de las glándulas sudoríparas de pérdida de calor. Entonces, todos estos mecanismos van a ayudar a perder lo que es el calor. ¿Cómo se mide la temperatura? Bueno, se verifica con un aparato inventado por Galileo llamado termómetro. En 1592 era un tubo de vidrio prácticamente. El termómetro más usado consta de un tubo capilar cerrado de vidrio ensanchado en la parte inferior a modo de pequeño depósito que contiene un líquido, por lo común mercurio, que ya está en desuso, el cual dilatándose y contrayéndose por el aumento y disminución del calor señala los grados de temperatura en una escala grabada sobre el tubo. A eso hace referencia a lo que es el termómetro. Entonces, este termómetro tenemos termómetros pequeños, termómetros grandes, estos son de mercurio, termómetros que son axilares, de uso rectal. Prácticamente, bueno, el termómetro de mercurio está en desuso. Los lugares para la toma: axilar, recomendable en adultos y niños mayores de 6 años, se deja el termómetro durante 5 minutos. También tenemos en la boca, en el recto, en el pliegue inguinal. Entonces, si lo toma a nivel de la axila, se suma más 0.5 grados centígrados. En el caso del recto, se va a restar 0.5 grados centígrados para sacar una temperatura exacta por las variaciones que hay, aunque se habla de que la temperatura más fiel es la temperatura rectal. Zonas de medición de la temperatura. Bueno, en el pliegue axilar 36,4-37 grados centígrados, que es la temperatura superficial, y en el pliegue inguinal. En la mucosa bucal principalmente va a marcar 37,5, y la rectal, que es 37,4-37,5, que es una temperatura profunda y central, por eso es más fiel. Se deberá tomar la temperatura 2 veces por día, por la mañana, entre las 7 y las 9, antes del desayuno. Recordemos el efecto que tiene el alimento de aumentar la temperatura.
para determinar la mínima, y por la tarde entre las 17 y 19 horas antes de la merienda para determinar la máxima. En casos especiales se controlará 3 o más veces por día. Recordemos que se debe de anotar en la misma tabla que anotamos lo que era la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, vamos también a anotar lo que es la temperatura. La vamos a anotar en grados centígrados, vamos a anotar la hora, incluso el lugar de la toma de la temperatura. La técnica para el control de temperatura: siempre antes de todo procedimiento, lavado de manos con agua y jabón, preparar el material y llevarlo al lado del paciente, informarle al mismo y preservar su intimidad. En esto es muy importante porque el paciente muchas veces no va a cooperar si usted no informa sobre lo que va a hacer. Bajar el mercurio del termómetro a 35, desinfectar desde el vidrio hacia la parte metálica, secar la axila del paciente en caso necesario y dejarla libre de ropa. Colocar el termómetro en el centro de la axila, o sea que hay que levantar el brazo y colocarlo en el centro de la axila. Decirle al paciente que coloque el brazo sobre el pecho. Mantener el termómetro puesto entre 3 a 5 minutos. Retirar el termómetro y leer la temperatura. Limpiar el termómetro retirado con agua fría y un antiséptico y secar después. Volvernos a lavar las manos porque estuvimos en contacto con el paciente. Anotar en la hoja de registro los signos vitales, hora de la temperatura, paciente, lugar de la medición, si es axila, boca o recto. Algo muy importante aquí en lo que es a la hora de ver la temperatura es el tipo de termómetro. Recordemos que si utilizamos un termómetro que prácticamente de los antiguos como este, tenemos que verlo en la horizontal. O sea, imaginemos que estamos viendo algo enfrente de nosotros. A esa altura tenemos que observar lo que es el termómetro, levantarlo y observarlo con una vista de manera horizontal la vista, y que podamos ver qué tanto se ha desplazado. Un ejemplo, si pudiéramos ver aquí donde se marca exactamente donde estoy poniendo la flecha, estamos viendo la marca ha corrido por lo menos hasta acá. Entonces se debe observar de manera horizontal lo que es este termómetro. En el caso del termómetro electrónico, él solito tiene una alarma que les va a decir a ustedes. En la técnica ya la vimos, comenzamos limpiando el termómetro, sobre todo cuando vamos a ponerlo en la boca. Se aconseja el lavado con agua fría y jabón, dejándolo 10 minutos en alcohol al 70 o en una solución acuosa de yodo al 0,5 a 1%. Estas medidas son para bajar la temperatura del termómetro, pero también para lograr la esterilización. Se observa si la columna de mercurio está cerca del depósito. De no ser así, se la hace sacudiendo el aparato. Imaginemos que agarramos un lapicero de la punta, fuertemente apretamos y lo que vamos a hacer es sacudir con delicadeza lo que es el termómetro para que descienda. Es conveniente tomar la temperatura en los orificios naturales internos en lugar de superficies cutáneas, que es más variable. Se aconseja la boca, el recto, en algunos puede tomarse en la vagina, o sea, estamos hablando de en algunas condiciones, ¿ok? Conducto auditivo externo, axilas o pliegue inguinal. Luego se coloca en el paciente de forma tal que se produzca un buen contacto entre la punta del instrumento y la piel o las mucosas según sea el caso. Importante para tener una medida fiel de lo que estamos haciendo. En la toma oral, el bulbo del termómetro se coloca en la boca debajo de la lengua. Los labios se mantienen cerrados y el paciente debe respirar por la nariz. Esto por lo general más en adultos, en los niños no, porque pueden morder y quebrar y más bien provocar un accidente o incluso tratar de tragar el termómetro, y es muy peligroso. Se debe dejar el termómetro en la boca por tiempo necesario para un registro confiable, el cual varía entre 3 a 8 minutos. En el recto se obtiene cifras constantes pese a la presencia de cíbalos, malos conductores del calor. Para este método se usa un termómetro rectal. Es muy diferente el termómetro rectal que el termómetro oral axilar. Este método es recomendable para los bebés y niños pequeños que no son capaces de sostener el termómetro en la boca con seguridad. Se debe lubricar el bulbo del termómetro con vaselina. Se coloca el niño boca abajo
en una superficie plana o sobre el regazo de sus padres. Se separan los glúteos y inserta el extremo del bulbo del termómetro un poco más de 1 a 2 centímetros en el canal anal. Después de 3 minutos se debe retirar el termómetro y leerlo de la misma manera. La parte más profunda del conducto auditivo externo parece ser la sede óptima para revelar la temperatura interna del organismo, dada su proximidad con la pirámide del temporal y la base del cráneo, aunque es un poco incómodo introducirlo. Además que no sabemos si está la presencia de cerumen. El aparato de modelo delgado, de forma similar a un otoscopio, debe introducirse con lentitud y sumo cuidado, colocándolo en la abertura externa del conducto auditivo. Se aconsejan 2 tomas diarias en el mismo sitio por existir un ritmo nictemeral con máximos de 9 a 18 horas y 2 mínimos a las 3 y 12 horas. Aún estando el sujeto encamado, se aconseja hacerlo en las 2 primeras. Entonces prácticamente estas variaciones son las que van a hacer que la temperatura rectal, axilar y oral sean las más fáciles de tomar. Este es el método menos exacto de los termómetros de vidrio. Cuando se toma, se realiza en la cavidad axilar. La mano del lado correspondiente ha de aplicarse sobre el hombro del otro con el fin de comprimirla, hacer presión. Al registrar la temperatura en la axila se debe tener el cuidado que la punta del termómetro tome buen contacto con el pliegue. Puede ocurrir que en personas muy delgadas, con la axila muy ahuecada, la medición no sea exacta. Se debe colocar el termómetro en la axila con el brazo presionado contra el cuerpo por 5 minutos y posteriormente se realiza la lectura. El termómetro se debe leer sujetándolo por el extremo opuesto al bulbo, o sea, no tocar el bulbo, de forma que se pueda ver los números en el horizonte, horizontalmente. Luego se gira entre los dedos hacia atrás hasta poder ver un reflejo rojo o plateado en la columna. Entonces vamos a hacer un movimiento de giro a manera que como que agarráramos un lapicero y lo giramos en la mano y vamos a buscar esa columna. En este caso sería el termómetro. El extremo de la columna se debe comparar con el grado que se marca en las líneas que se encuentran en el termómetro, o sea, en la marca de cada temperatura. Valores normales, aproximadamente por la edad, estamos hablando en grados centígrados, hasta los 3 meses, hasta de 37 a 44. Hasta los 6 meses de 37 hasta 50. Hasta el año estamos hablando de 37 a 61 grados centígrados. De 1 a 3 años 37,22 grados centígrados. En el caso de 3 a 5 años estamos hablando de 37. Entonces si vemos aquí prácticamente las variaciones son mínimas: 37.44, 37.50, 37.61, 37.22, 37, luego vuelve a subir a los 9 años, 36.83, regresa casi a la normalidad a los 13, 36,67. De los 13 hasta el adulto estamos hablando prácticamente en la mayoría de los adultos 36,56 a 37,28 grados centígrados. Esto es la temperatura normal aproximada por la edad. Y tenemos aquí la comparación en Fahrenheit por si viene alguien del extranjero. La temperatura normal varía de una persona a otra dependiendo de la edad o puede variar en el transcurso del día. La temperatura rectal generalmente es medio a 1 grado más alta que la oral. La temperatura axilar está aproximadamente medio a 1 grado por debajo de la oral. Entonces si vemos, prácticamente la rectal es más alta que la oral y prácticamente la axilar está 1 grado por debajo de la oral. Se considera que una persona tiene fiebre cuando la temperatura registrada en la axila o la ingle supera los 37. Si es en la boca, 37,3, y si en el recto, el 37,6. El pulso sube de 10 a 15 latidos por minuto por cada grado de fiebre sobre los 37. La respiración también se acelera. ¿Qué significa esto? Que el paciente con fiebre, usted va a valorar que tiene elevada temperatura, elevada frecuencia cardíaca y elevada
respiración. Son importantes básicamente que manejen estos datos. Las nomenclaturas utilizadas, hipertermia, febrícula y fiebre, está dada la hipertermia por el aumento súbito e intenso de la temperatura corporal mayor de 41 grados por motivos múltiples. La febrícula, estado de febrícula o subfebril, se caracteriza por fiebre moderada entre 37 y 38, ligada a la existencia de estados organolesionales o de naturaleza infecciosa de larga duración. La fiebre sería la elevación de la temperatura generalmente por arriba de los 38 debida a causas múltiples y acompañada de manifestaciones de la elevación de la temperatura. Entonces prácticamente son diferentes nomenclaturas para la elevación de la temperatura. En el caso de fiebre, que es lo que les compete más a ustedes, determinar si hay o no fiebre, es un mecanismo de defensa producido ante la reacción de un antígeno. Las elevaciones leves de la temperatura por encima de los 39 aumentan el sistema inmune del organismo. Las causas, en la mayoría, la fiebre es la expresión de una infección, también puede presentarse en el caso de lesiones nerviosas, enfermedades de la sangre, insolación, intervenciones quirúrgicas. Las alteraciones se considera febrícula 37.5 a 37.9, se considera fiebre 37.9 a 39, hipertermia o hiperpirexia más de 39. Entonces, estos son los valores que deben manejar. Febrícula 37.5 a 37.9, fiebre 37.9 a 39, hiperpirexia más de 39 o hipertermia. El pulso aumenta, ya le dijimos, 10-15 latidos por minuto por cada grado, y la respiración. Manifestaciones: el paciente va a presentar escalofrío, sensación de frío y calor, aumento de la frecuencia cardíaca por cada grado que asciende la temperatura, aumenta de 7 a 10 latidos, deshidratación, sudación para aumentar la pérdida de calor por evaporación, sed por pérdida de líquido, anorexia por pérdida del apetito, pérdida de peso, aumento del metabolismo al mayor consumo proteico, a la anorexia, y a la deshidratación se agrega lo que es la pérdida del apetito. En el caso de la oliguria, disminuye la cantidad de orina debido a que hay mayor eliminación de líquidos por los pulmones y la piel. Dolores: puede dar dolores la fiebre por cefaleas, dolores articulares y lumbares. Trastornos nerviosos como el insomnio, el embotamiento, las convulsiones, la hiperexcitabilidad, mareos, perturbaciones sensoriales, delirio, alucinaciones, especialmente en alcohólicos y seniles. La gráfica de la temperatura, ustedes van a ver estas tablas en los hospitales donde se va marcando cómo va variando la temperatura en el día. Está el nombre del paciente, la cama, la edad, el sexo, la ubicación del paciente en la parte superior. Y luego aquí van las horas. Esto nos permite, como dice el texto, aprender a elaborar la curva térmica, o sea, el trazado gráfico de las variaciones de la temperatura en el curso de la enfermedad. Al unir los puntos con líneas rectas se obtiene una línea continua que marca la variación en la temperatura. El estudio de las gráficas de temperatura revela el modo como evolucionan diferentes enfermedades. Entonces, si ustedes buscan en diferentes libros, van a ver muy diferente la fiebre en lo que es el dengue, en el Zika, en diferentes infecciones. No se va a manifestar igual, y la curva de temperatura, la gráfica, va a ser muy diferente. Ustedes pueden corroborarlo en internet y poner gráfica de temperatura en dengue, gráfica de temperatura en una gripe. Va a hacer esa variación y se van a dar cuenta de que la gráfica permite lograr discernir entre determinadas enfermedades. Por ejemplo, según la forma de la curva térmica que vayan marcando, ustedes van a ver en esta, por ejemplo, oscilación diaria menor de 1 grado, 38. Esto se le denomina continua porque no va a variar, es menor de 1 grado, casi que la gráfica se mantiene estable. Luego intermitente, la temperatura desciende hasta valor normal para luego ascender nuevamente. Entonces tenemos aquí el valor de 38, descendió a lo normal y luego volvió al 38 o más de 38. La remitente, prácticamente hay una oscilación diaria mayor de 1 grado. Entonces
no llega a la normalidad, vuelve lo que es la fiebre, pero es remitente. En el caso de la reincidente, episodios febriles alternados con periodo de temperatura normal por días o semanas. Entonces vemos gráficas que caen a la normalidad para luego ascender y volver a ser marcadas. Entonces tenemos 4 curvas térmicas: continuas, intermitentes, remitentes y reincidentes. Esto es muy importante que ustedes lo vayan estudiando. El cuidado que debe tener el personal médico de enfermería en la hipertermia: el paciente debe estar en reposo para disminuir el metabolismo, en ambiente fresco y tranquilo, o sea, nada de ruido, con un ventilador, o si es posible en aire acondicionado. Bañarlo tantas veces como sea necesario, mantener la cama limpia y seca. El agua deberá estar a una temperatura de 2 grados centígrados menos de a la del paciente prácticamente. Se puede utilizar bolsas de hielo o paños fríos en la cabeza, y especialmente en los lugares donde los grandes troncos venosos se encuentran próximos a la piel, como lo es la axila, ingle y cuello. O sea, las bolsas o paños fríos se pueden poner en axila, en la ingle y en el cuello. Evitar que la temperatura descienda con rapidez a valores de 38,5 podría parecer escalofríos y una subida elevada de la temperatura. O sea, se debe hacer de una manera paulatina. Mantener un buen aporte de líquidos. La ingesta debe adecuarse a la patología del paciente para mantener la temperatura y no empeorar el caso. Mantener buena higiene bucal para impedir proliferación infecciosa. Si el paciente se deshidrata, su piel se torna seca y escamosa, se agrietan los labios, la lengua o la mucosa bucal. Es una manifestación de deshidratación y también la afectación de la fiebre que lleva a la deshidratación. Comunicar todo lo que la enfermera observe durante su turno. En el caso de la enfermera le comunica al médico y el médico debe tomar sus decisiones sobre lo que se va a realizar. La hipotermia es la disminución de la temperatura corporal por debajo de los valores normales. Los cuidados del paciente hipotérmico estarán orientados a la recuperación de los valores normales. Colocar bolsas de agua caliente, baños que inicien con el agua a 2 grados por encima de la temperatura del paciente, incrementando la temperatura del agua gradualmente hasta aproximadamente los 37, o sea, regresarlo a la normalidad. Si es posible y el estado del paciente lo permite, que ingiera líquidos calientes. Si fuera un recién nacido, se elevará la temperatura de la incubadora, porque él sí tiene un mecanismo más sencillo de aumentar esa temperatura. Los tipos de termómetros que se han utilizado y que existen: mercurios, laminares, digitales. Pero también para 1714 Gabriel Fahrenheit tenía un termómetro de mercurio y alcohol. Anders Celsius en 1701 ideó la escala de temperatura centígrado. Entonces, gracias a estos señores existen estos termómetros: mercurios, laminares y digitales. El termómetro clínico corresponde a un tubo que contiene una columna de mercurio que se expande por acción del calor del cuerpo, y entonces lo que hace es desde el bulbo ascender y marcar. En el caso de los digitales tiene un receptor, prácticamente sería algo que pueda captar la temperatura y va a marcar la variación. En el caso de mercurio más antiguo, lo que hace es ir ascendiendo la columna en relación a la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, antes de tomar la temperatura, vean esta línea que está aquí, que se ve gris, donde tengo el cursor, exactamente. Esa es la línea gris del mercurio. Ahí estamos viendo que está marcando 38,4. Entonces, si va a volver a tomar la temperatura, debe tomar todas las medidas de higiene y bajarlo hasta acá, hasta 35. La temperatura debe ir ascendiendo y usted de manera horizontal debe de agarrar el termómetro de este extremo, en este caso sería acá, de este extremo contrario al bulbo, y observar en la horizontal cómo se va desplazando. Si usted no lo logra encontrar, usted puede moverlo, hacer giros de esto, o sea, no sacudir, solamente hacer un giro, como que fuera
rotarlo más o menos. Una rotación para observar esta franja gris que es el mercurio desplazándose. Entonces veamos aquí, tenemos el bulbo que hablamos de él, contiene mercurio, la escala numérica 33 hasta 44, el capilar donde va a correr el tubo delgado como un cabello, permite que el mercurio se desplace cuando entre en contacto el bulbo con el calor, y lo que es el cuerpo, que es íntegramente todo de vidrio. Entonces esta es la estructura básica de un termómetro de mercurio. Entonces prácticamente lo que se ve es el ascenso de esa cantidad de mercurio, es el ascenso. La colocación en el caso de la oral por debajo de la lengua, es muy importante que la técnica sea adecuada. La observación del paciente, la toma de la temperatura, en el caso de los digitales ellos tienen una alarma, y en el caso de esto hay que observar prácticamente que asciende la temperatura. Este es un digital y bucal. Aquí tenemos uno digital también y bucal para adultos. En el caso de otra variable o signo vital es la respiración, que vamos a ver que lo que es la respiración como concepto sería la acción de absorber y expeler el aire mediante fenómenos mecánicos de expansión y contracción de la caja torácica. Involucra los fenómenos de inspiración y expiración. La frecuencia respiratoria sería el número de respiraciones en un minuto. Lo normal que contemos es de 10 a 20 en un minuto. Si pasa de las 20 se le denomina taquipnea. Si es menor de 10 se le denomina bradipnea, como el aumento o la disminución en la frecuencia respiratoria. Esta sucesión rítmica fluida de los movimientos de expansión, que es la inspiración, y de la retracción, que sería la expiración torácica, sin que el ojo pueda observar ningún intervalo entre el final del uno y el comienzo del otro. Prácticamente son fenómenos continuos. Al inspirar y expirar realizamos ligeros movimientos que hacen que los pulmones se expandan y el aire entre en ellos mediante el tracto respiratorio. Las fases serían dos. La inspiración es una fase que es activa, la entrada del oxígeno. Se inicia con la contracción del diafragma y los músculos intercostales. Es una fase activa la inspiración. La expiración, la salida del dióxido de carbono por la boca, es una fase pasiva, depende de la elasticidad torácica y pulmonar. Entonces si vemos las dos fases son muy diferentes. La entrada de oxígeno por la nariz, la salida de dióxido de carbono por la boca, la fase activa, la fase pasiva, la contracción del diafragma y los intercostales, y la otra sería la elasticidad torácica y pulmonar. En estado normal se observan dos tipos de movimientos respiratorios. Usted lo puede ver en el paciente y es algo normal, fisiológico. El tóraco abdominal, que usted lo va a ver en el sexo masculino. El varón, la contracción enérgica del diafragma motiva la dilatación inspiratoria de la parte inferior del tórax y abdomen. Entonces se ve en la parte inferior del tórax y abdomen, por eso se llama tóraco abdominal. En el caso del costal superior es propia de la mujer. La acción de los músculos de la cintura escapular, estamos hablando de más superior, sobre todo escalenos y esternocleidomastoideo, desplaza hacia arriba y adelante la parte superior del tórax con un máximo a nivel del segundo y cuarta costilla. Entonces usted va a ver que es costal superior de la segunda a la cuarta costilla en la mujer, toracoabdominal en el varón. La función respiratoria consta de tres fases: la ventilación pulmonar, el intercambio de gases a nivel de alvéolo y capilar con la difusión, y la respiración interna, que son los capilares pulmonares y la perfusión. El control fisiológico se da, como lo estábamos viendo, el centro regulador de la respiración se encuentra en el bulbo raquídeo. El valor de CO2 en la sangre arterial es el factor más importante en el control de la ventilación. El CO2 se eleva por aumento de frecuencia y profundidad de la respiración.
La frecuencia sería el número de los ciclos ventilatorios, o sea, una inspiración con una expiración, que se producen en un minuto de manera inconsciente y sin esfuerzo. Las características principales de esta respiración serían la frecuencia, la profundidad y el ritmo. La frecuencia o velocidad sería el número de respiraciones en un minuto. La profundidad o amplitud sería la distensión de la caja torácica y la pared abdominal correspondiente a cada tipo respiratorio. Profundidad o amplitud habla del grado de distensión. En el caso del ritmo, la relación normal entre inspiración y expiración, la inspiración es menor que la expiración. La respiración normal se denomina eupnea. Entonces el ritmo puede ser que sea rítmico o arrítmico, lo que es la respiración. Entonces las tres características principales: frecuencia, profundidad o amplitud y ritmo. Las alteraciones en lo que es el patrón respiratorio, vamos a encontrar que en la frecuencia podemos encontrar bradipnea, taquipnea o hipernea. La bradipnea sería la disminución de la frecuencia, acompañada generalmente por un aumento en la profundidad. La taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, y la hipernea, aumento de la frecuencia y de la profundidad respiratoria. Eso es referente a la frecuencia. Cuando nos referimos a la amplitud, tenemos una respiración superficial y una profunda. La superficial, caracterizada por una disminución de la amplitud, se observa en procesos dolorosos que alteran la dinámica respiratoria. Generalmente se acompaña de taquipnea. La respiración profunda está caracterizada por aumento de la amplitud respiratoria, se acompaña generalmente de bradipnea. En el caso del ritmo, existen los más comunes, sería la respiración de Cheyne-Stokes, que se produce en periodos de apnea, y a continuación comienzan los movimientos respiratorios. Tenemos la respiración de Biot, caracterizada por periodos de apnea de duración variable 5 a 30 segundos, seguida de respiraciones profundas. Se diferencia de la Cheyne-Stokes porque no son progresivas. También otras alteraciones, la disnea, que sería la dificultad para respirar, que se acompaña generalmente con aumento de la frecuencia respiratoria, irregularidad en el ritmo, tiraje, tos, cornaje, sibilancia, aleteo nasal, cianosis o palidez, quejido expiratorio. En el caso de la ortopnea o disnea de decúbito, prácticamente sería la dificultad para respirar en el decúbito dorsal. La disnea aparece o se acentúa cuando el enfermo se acuesta, disminuyendo con la posición erecta del tronco, la cabeza inmóvil y los brazos fijos, tratando de favorecer el juego de todos los músculos inspiradores, especialmente el diafragma. La disnea de decúbito se produce por el aumento de la presión en el circuito pulmonar, a la que se le agrega una redistribución de la sangre que proviene de las extremidades. La cianosis sería la coloración azulada de la piel y mucosas, labios, orejas, lecho unguial, por una insuficiencia de saturación de oxígeno en la sangre arterial. La apnea sería el cese de la respiración. La acapnea, disminución del CO2 en la sangre. Hipercapnia, aumento del CO2 en la sangre. Hipoxia, disminución del oxígeno en los tejidos. Hipoxemia, disminución del oxígeno en la sangre. Son diferentes variaciones relacionadas con la respiración y con el oxígeno. Ruidos. Podemos valorar también la presencia de roncos y sibilantes, que indican la disminución de la luz bronquial. Son más intensos en la expiración. Los roncos se originan en bronquios grandes y son sonidos de tonalidad grave. Las sibilancias son sonidos de tonalidad aguda y se originan en bronquios pequeños. En el caso del cornaje, es un sonido intenso parecido al soplido de un cuerno. Indica estrechamiento de porciones superiores del tubo aéreo, laringe, tráquea, bronquios gruesos. En el caso de, por ejemplo, de lo que es la laringe, hay un término relacionado que se le denomina estridor laringio. En el caso de la tos, sería el reflejo, que consiste en una expiración brusca destinada a expulsar elementos irritantes en la laringe o en la vía aérea, la tráquea, los bronquios, aunque también puede deberse a irritaciones o diferentes agentes químicos en el ambiente. Cuando no hay secreciones se denomina tos seca, y si se acompaña de tos húmeda o productiva cuando hay secreciones.
Las secreciones o expectoraciones son blanquecinas y se deben a inflamaciones alérgicas, amarillas verdosas si corresponden a infección bacteriana y de color herrumbre en las neumonías. La expulsión brusca por la tos de gran volumen de secreciones se denomina vómica. Si la expulsión es brusca de gran volumen de las secreciones. Factores que afectan la respiración. Prácticamente sería el ejercicio, el dolor, la ansiedad, el tabaco, posición, medicamentos, lesión del tronco cefálico, ya sea que inhibe o altere el ritmo. Tipos de movimiento, ya los hablamos, costal y diafragmático. El costal ocurre por acción de los músculos costales, más común en la mujer, o costal superior, y abdominal diafragmático se produce por acción de los músculos abdominales, más común en varones, que ya lo vimos. La valoración de la respiración es muy importante. Controlar la respiración sin que el paciente se dé cuenta y siempre en un minuto. Prácticamente usted no le debe decir al paciente que va a chequear su respiración. Usted lo va a hacer sin decirle. Conocer la frecuencia respiratoria habitual del paciente, la influencia de cualquier trastorno o enfermedad sobre la función respiratoria, la relación entre la función respiratoria y la cardiovascular, la influencia de los tratamientos sobre la respiración, valor de frecuencia, profundidad, ritmo y simetría, gases arteriales informan sobre la capacidad de difusión y perfusión. Pero aquí lo más importante en la valoración, controlar la respiración sin que el paciente se dé cuenta y siempre en un minuto. Los rangos normales vamos de recién nacidos hasta 80, lactantes hasta 40, lactantes mayores 30, niños de 2 a 4 de 20 a 30, niños de 6 a 8 de 20 a 25 y en el adulto de 15 a 20. Ya vimos cómo se llama cada una de las alteraciones. En el caso de la técnica para controlar la frecuencia respiratoria, lo primero sería la ubicación correcta y adecuada del paciente, que puede ser de decúbito supino o sentado. Preparar el material necesario, que sería un reloj, la hoja de registro, un lapicero. El paciente se encontrará en reposo, puede estar sentado o acostado, en tanto que el operador pueda sostener la muñeca simulando controlar el pulso. Recordemos que no le debe avisar ni le debe decir que le va a tomar la respiración. Con estas maniobras se evitan modificaciones de la respiración por la actividad y el hecho de que el paciente sepa que se lo está observando. Si el paciente es un niño, el operador podrá colocar sus manos sobre la parte inferior del tórax o sobre el abdomen a fin de facilitar el control de la frecuencia respiratoria. Se contarán los movimientos respiratorios durante un minuto observando el ritmo y la amplitud. Se observará además la presencia de características anormales que indican alteraciones en la frecuencia respiratoria y se deberá registrar. Entonces siempre conviene que la persona no se dé cuenta cuando usted va a medir la frecuencia respiratoria, simular que está tomando el pulso, pero en realidad observando lo que es el tórax o abdomen. El examinador observa los movimientos respiratorios sin pretender intervenir en su ritmo. Si una persona sabe que se le está contando sus respiraciones, generalmente le es difícil mantener la función normal. También en este caso se puede contar el número de movimientos durante medio minuto y luego multiplicar por 2, pero siempre es mejor hacerlo en un minuto. Se cuentan las inspiraciones o las expiraciones, pero no los dos movimientos. Algunas veces es imposible ver los movimientos torácicos de la respiración, o sea que apenas se distingue si el paciente respira. En este caso, la frecuencia respiratoria se explora colocando la mano sobre el pecho del enfermo y contando las respiraciones por minuto. La relación entre el ritmo de la respiración y el del pulso es aproximadamente 1 a 4. O sea, una respiración, 4 pulsaciones. Tipos de respiración más comunes: respiración de Kussmaul, respiración de Cheyne-Stokes, respiración de Biot, taquipnea, bradipnea y disnea. Depende de una estimulación enérgica del centro respiratorio por acidosis. Consiste en una inspiración profunda y ruidosa seguida de una pausa y de una expiración rápida separada por un intervalo de la inspiración que la sigue. Es llamativo el contraste entre la energía de las respiraciones y la debilidad general del sujeto, que permanece tranquilo y quieto sin mostrar disnea ni signo alguno de obstáculo de respiración. Durante esta inspiración el pulso es siempre dicroto,
se regulariza al cesar y vuelve a hacerse dicroto en la inspiración siguiente. Considerada como una respiración propia del automatismo vulvar, dos factores son necesarios para que se produzca: déficit en la irrigación cerebral o hipoexcitabilidad del centro respiratorio. Se va a caracterizar en el caso de esta respiración por una fase de apnea de duración variable de 10 a 30 segundos, seguida de una serie de respiraciones que progresivamente van aumentando de amplitud y frecuencia, van creciendo, para luego volver a decrecer hasta una nueva fase apneica, que es decreciendo, y así periódica y sucesivamente. En el caso de la respiración de Biot, consiste en breves pausas apneicas sucesivas, si bien en los periodos intermedios la respiración es regular y de profundidad normal. Se caracteriza por una serie de respiraciones irregulares de profundidad, interrumpidas por intervalos de apnea de 5 a 30 segundos, entre los que se intercalan respiraciones de amplitud y profundidad normal, perdiendo el patrón repetitivo de la respiración periódica. Esta suele asociarse con aumentos graves y persistentes de la presión intracraneal en la intoxicación por ciertos fármacos o lesión cerebral en la médula. La frecuencia respiratoria debe ser de 12 a 20 respiraciones por minuto. En adultos se habla de taquipnea si la frecuencia respiratoria es sostenida sobre 20 respiraciones por minuto, y bradipnea si es menor de 12. La disnea sería la respiración es trabajosa o con dificultad, con falta de aliento. Se observa con frecuencia en casos de compromisos cardíacos o pulmonares. Entonces, prácticamente hemos visto la descripción de los 4 tipos de respiración: Kussmaul, Cheyne-Stokes, Biot y lo que es relacionada con la frecuencia. Entonces, los valores más o menos ya lo vimos, que ya para los adultos 18, podemos ver aquí que hay variaciones por minuto, desde lo que son 15 a 20 años con 20 respiraciones, 20 a 25 18, 25 a 30 con 16 y mayores de 40 con 18. Son variaciones de la respiración. Entonces, la gráfica de una respiración normal, vemos que hay un periodo de inspiración activa con una expiración pasiva. Le sucede otra inspiración activa con una expiración pasiva. Esto es lo normal. Entonces miremos una de respiración acidótica o de Kussmaul. Vemos un ascenso de la inspiración con una gran profundidad de la expiración y aumento de qué cosa, de la frecuencia. Vemos que es más frecuente, hay más picos y más descensos. Esta es la de Kussmaul. En el caso de la respiración periódica de Cheyne-Stokes, vemos un crescendo, como decíamos las palabras, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Se va haciendo más profunda la inspiración con más deterioro de la expiración, pero un periodo que no hay ni inspiración ni expiración, prácticamente el periodo de apnea, para comenzar de nuevo esa frecuencia, esa respiración periódica de Cheyne-Stokes. ¿Cuáles serían los cuidados del equipo en el paciente con alteración de la respiración? Dentro de las modalidades más comunes incluyen oxigenoterapia, drenaje postural y ejercicio respiratorio. Entonces, prácticamente oxigenoterapia, un balón de oxígeno, un tanque de oxígeno, el humidificador del oxígeno, la mascarilla o las cánulas para oxígeno. Drenaje postural, va a depender de la posición, y los ejercicios respiratorios, la fisioterapia también. Colocar al paciente en Fowler, alta o semi-Fowler. La oxigenoterapia, lo dijimos, a través de mascarillas, cánulas, tubos endotraqueales o traqueotomía. Vías permeables, recurrir a la aspiración de secreciones de la boca, de la faringe o de la tráquea. Drenaje postural, eliminar secreciones de las vías aéreas bronquiales más pequeñas a los bronquios principales y tráquea, colocando al paciente en diferentes posiciones para que actúe la gravedad y permita el drenaje de secreciones. En el caso de este drenaje postural se está utilizando bastante en lo que es este fenómeno de lo que es la pandemia del COVID, el drenaje postural.
Y los ejercicios respiratorios, enseñar al paciente a respirar en forma profunda, rítmica y relajada. Esta es acompañada también de lo que se le denomina la fisioterapia pulmonar.